Si tú tomas notas, por favor, en la pantalla está el pasaje bíblico que estaremos estudiando y el título de nuestro estudio de esta mañana. El pasaje bíblico es Marcos capítulo 13 y vamos a estar estudiando del verso 14 al verso 37. Marcos capítulo 13 del verso 14 al verso 37 y el título de nuestro estudio es Los últimos tiempos. Tú que tomas notas, el título de nuestro estudio es Los últimos tiempos. ¿Sabes? A través de este estudio te voy a estar dando 6 acontecimientos futuros que la Biblia enseña. 6 acontecimientos futuros que la Biblia enseña. Así que acompáñame por favor a Marcos capítulo 13 y vamos a dar inicio a nuestro estudio leyendo el verso 14 solamente. Acompáñame en tu Biblia. Pero cuando veáis que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sabes? Jesús del verso 1 al verso 13 empezó a hablar de eventos futuros. ¿Por qué no vamos a estudiar este pasaje? Porque ya semanas anteriores un amigo vino a enseñar. Y ese amigo citó Mateo capítulo 24. Y enseñó básicamente lo mismo que está del verso 1 al verso 13. Entonces no vale la pena volverlo a estudiar porque ya se enseñó. Pero sí quiero rescatar qué fue lo que se enseñó en esta enseñanza. ¿Sabes? Jesús empezó a hablar de eventos futuros. Jesús le dijo a sus discípulos, del verso 1 al verso 13, discípulos, el templo será destruido. Y no quedará piedra sobre piedra, ¿se acuerdan? Y sabes, esto sucedió en el año 70. La palabra que Jesús dijo, ¿qué pasó? Se cumplió. Después le dice, discípulos, se levantarán falsos cristos cuando yo falte. Y eso fue lo que sucedió. Se empezaron a levantar muchos hombres diciendo que ellos eran el Cristo. Y por eso vemos un montón de sectas el día de hoy. Hay muchas sectas por ahí dispersadas y eso se estaba cumpliendo. Jesús también anteriormente les dijo a sus discípulos que serían entregados a sinagogas, pero que no se preocuparan, porque el Espíritu Santo iba a hablar por ellos. Que no se preocuparan por qué decir en los concilios. Y sabes que esto se cumplió en el libro de Hechos, vemos a los discípulos en frente de concilios. ¿Y sabes quién habló por medio de ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba las palabras para hablar ante esos hombres. Entonces esto también se cumplió. Jesús sigue diciéndole a sus discípulos de eventos futuros y les dice que sus propios familiares los van a entregar para matarlos. Y eso sucedió cuando vino la persecución. Después de que Jerusalén fue destruido, los judíos fueron perseguidos. Y sabes, muchos fueron asesinados por causa de familiares. Y de igual forma Jesús termina diciendo esto: el que persevera hasta el final, este será salvo. Y se cumple también porque vemos que los discípulos que perseveraron hasta el final, que dieron su vida por Jesús. ¿Sabes que los cristianos en aquellos tiempos eran colgados en estacas? Y eran prendidos y los quemaban vivos. ¿Sabes que muchos fueron decapitados como el apóstol Pablo? ¿Sabes que muchos fueron encarcelados, colgados? ¿Por qué causa? Por causa de Jesús. La Biblia nunca enseña que tú te puedes ganar la salvación, pero sí te enseña que una característica de aquel que es salvo es que persevera hasta el final, independientemente si su vida está en riesgo, porque persevera por causa de Cristo. Y eso habla de su salvación. Lo cual Jesús va a continuar hablándole a sus discípulos y les va a hablar de eventos a futuro. Pero ahora estos eventos a futuro no han sucedido todavía. Y es lo que vamos a estar hablando. Nosotros lo conocemos como los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Y de eso va a estar tratando nuestro estudio del día de hoy, del verso 14 al verso 37. Jesús cita en el verso 14 el libro de Daniel para hablar de los eventos futuros.
habla específicamente, si tú tomas notas, habla específicamente del capítulo 9 del libro de Daniel. Este capítulo se le conoce como las 70 semanas de Daniel. Ya hemos estudiado esto de las 70 semanas. Sabemos que las 69 semanas primeras se cumplieron cuando fue la restauración de Jerusalén, que es Nehemías capítulo 2, hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una semana representa 7 años. Entonces 7 por 69 son 483 años. Y este tiempo se cumplió de Nehemías, la restauración de Jerusalén, hasta que Jesús entró en su entrada triunfal a Jerusalén. 483 años. Pero falta una semana, ¿verdad? Este es el tiempo que Dios fijó para el pueblo de Israel. Entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿será que ya estamos viviendo la última semana? ¿O será que todavía no? ¿Sabes? Bíblicamente, cuando Jesús vino y fue rechazado por el pueblo de Israel, Dios hizo algo que se le conoce como el tiempo de gracia. El trabajo que no hizo Israel, que fue alcanzar las naciones, se la dio a otros. Y aquí entra la iglesia, los gentiles. Entonces, este tiempo de gracia es en el tiempo donde Dios empieza a manifestar usando a la iglesia para alcanzar las naciones, lo que su pueblo no hizo. Incluso rechazó a su Salvador. Y en ese tiempo nos encontramos ahorita, en el tiempo de la iglesia. Entonces, ¿cuándo empezará esa última semana, esos últimos 7 años, para que se cumpla el tiempo que Dios fijó en Israel? Hasta que la iglesia ya no esté aquí en esta tierra. Ahí es donde inicia la última semana para que se cumpla el tiempo establecido por Dios, que eran 70 semanas, pero falta una. ¿Cuándo inicia esta semana? Cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Esta de que la iglesia no esté en la tierra se conoce cuando la iglesia es raptada. Y esa es una doctrina que nosotros creemos. Que nosotros, la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga a cumplirse esta última semana de 7 años. Y se le conoce como el tiempo de la gran tribulación. Así que si tú tomas notas, por favor, en tu pantalla vamos a llegar a nuestro primer evento futuro de los últimos tiempos que enseña la Biblia. Nuestro primer evento futuro de los últimos tiempos que enseña la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Ese es el primer evento que viene ahorita en el futuro. El arrebatamiento de la iglesia. También conocido como el rapto de la iglesia. Fíjate lo que Pablo nos describió cómo va a suceder este evento. Primera de Tesalonicenses, ahí está en tu pantalla. Capítulo 4, verso 16 al verso 17. Acompáñame en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al verso 17. Fíjate lo que dice. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo pasará esto? La Biblia no dice cuándo va a suceder. La Biblia nos dice que estemos alertas, que no durmamos. ¿Y sabes por qué la Biblia no dice cuándo va a venir el Señor? Porque si la Biblia dijera cuándo va a venir el rapto, la gente no se convirtiera. Si yo te diría a ti, si la Biblia dijera en el año 2024 va a venir el Señor, ¿tú crees que alguien se convirtiera ahorita en el 2022? No. Va a esperar hasta el 2023, en el mes de diciembre, el día 29, para decir yo me convierto ahora sí. Porque el Señor viene mañana. Pero ¿sabes? Por eso la Biblia no dice cuándo viene.
Una razón es para que tú le aceptes y le recibas, porque en cualquier momento puede venir. Puede ser ahorita, puede ser al ratito, o puede ser en semanas o en meses. Pero el Señor ya está a las puertas. Ya se cumplió todo. 69 semanas ya se cumplió. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Y la última semana para que se cumpla es cuando la iglesia ya no está aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Que el Señor puede venir en cualquier instante. La pregunta es si tú le has recibido a Jesús. ¿Está bien? Entonces, cuando acontezca esto de que la iglesia va a ser tomada, viene el segundo evento, que es básicamente que se inicia la última semana, que son 7 años. Esos 7 años se le conoce bíblicamente como el tiempo de la gran tribulación. Lo cual aquí llegamos a nuestro segundo evento. ¿Tú que tomas notas? Nuestro segundo evento futuro de los últimos tiempos que enseña la Biblia. Nuestro segundo evento futuro de los últimos tiempos que enseña la Biblia está en tu pantalla y es el evento de la gran tribulación. Es el evento de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 vemos todo esto que va a acontecer aquí en la tierra. Esos 7 años de la gran tribulación. Pasen adelante, por favor. Aquí hay enfrente o atrásito, como guste. Ahora te voy a preguntar, ¿por qué nosotros como iglesia creemos que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos seguros como iglesia que no vamos a estar en la gran tribulación? Te voy a dar 3 razones. 3 razones por qué nosotros creemos que nosotros como iglesia no vamos a estar en la gran tribulación. Primera razón es porque bíblicamente a ese tiempo de la gran tribulación se le conoce como el tiempo de la ira de Dios. Los 7 años de tribulación se le conocen como la ira de Dios. Es cuando Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Y sabes, la Biblia nos dice que nosotros no nos ha predestinado para ira, sino para salvación. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por eso creemos que nosotros nos vamos a estar en la gran tribulación. Acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 y 10. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no fue porque Él cometió un pecado. Él no fue a una cruz porque Él falló. Él era perfecto. ¿Pero por qué fue a la cruz? Por nosotros. Y la Biblia dice que la ira del Padre cayó sobre su Hijo Jesucristo, porque esa ira la merecíamos nosotros. Pero Él la recibió. Por eso dice la Biblia que destruyó. Su sangre fue derramada. Y Jesucristo recibió la ira del Padre por cada uno de nosotros. ¿Cuándo tú aceptas el sacrificio de Jesús? Cuando crees en Él y le recibes. ¿Qué es lo que crees? Que Él vino a este mundo, que Él murió por ti en una cruz, pero que Él resucitó. Y que por medio de Él tú tienes ¿qué? Perdón de pecados y salvación. Nosotros como cristianos, como su iglesia, nosotros ya no estamos para la ira de Dios, porque la ira de Dios fue derramada en Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros creemos que nosotros no podemos estar en el tiempo de la gran tribulación, porque ese tiempo se le conoce como la ira de Dios. ¿Está bien? Entonces, si tú crees en Jesucristo y tú le has recibido, tú no vas a estar en ese tiempo, sino vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir con nuestro Señor a encontrarnos en las nubes. Y la Biblia habla de más cosas que vamos a hacer ahí arriba, pero ahorita no es el tema. Si tú tienes preguntas más, puedes ir a YouTube y buscar qué dice la Biblia acerca del cielo y ahí vamos a ver lo que vamos a hacer ahí arriba. ¿Está bien? Segunda razón, ¿por qué nosotros como iglesia creemos que no vamos a estar en el tiempo de la gran tribulación? Segunda razón,
Vemos esta verdad a través de la Biblia. Vemos esta verdad a través de la Biblia que nosotros nos vamos a estar en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del diluvio? ¿Quiénes se salvaron del diluvio? Aquellos que creyeron en quién? En la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Que iba a venir un diluvio. ¿Y cómo se miró su obediencia a ellos que creyeron? Entrando al arca de Noé. Nunca había llovido. Y esa arca se tomó muchos años para construirla. Y nunca cayó una gota del cielo. Sino que la tierra, había vapores por bajo de la tierra. Y es como la naturaleza se sostenía, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a creer que iba a llover si nunca había pasado? Aquel que creyera en la palabra del Señor. Y aquel que creía en la palabra que hizo, obedeció y fue al arca. ¿Quiénes fueron ellos? Noé y su familia solamente. Aquellos que no creyeron en la palabra de Dios porque Noé les estuvo hablando, ellos se quedaron. Y vino el diluvio. Entonces ahí vemos bíblicamente que aquel que cree en la palabra del Señor no va a pasar por estos acontecimientos. También vemos otro ejemplo cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, una ciudad llena de pecado. ¿Y quién es el único que sale de Sodoma y Gomorra con su familia? Lot. Lot es un creyente judío que es el que creyó en la palabra y salió con su familia. ¿Y sabes qué pasó con esa ciudad? Fue destruida. Y la Biblia nos lo dice. Esa ciudad recibió la ira, el juicio de Dios, que se les había advertido, pero la ciudad entera no creía. Prefería quedarse en su pecado y seguir practicando su pecado y decir, yo me quedo aquí porque aquí me gusta, yo no voy a creer en lo que tú me estás diciendo. Y sabes, aquellos que creyeron salieron, mas aquellos que no creyeron se quedaron. Y por eso creemos que de igual manera cuando venga ese tiempo de la ira de Dios, de la tribulación, que el creyente hoy en día no está puesto para ira, porque hemos creído. Le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Pero aquel que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, se va a quedar en ese tiempo de la gran tribulación. Y si quieres saber qué va a acontecer, vete a Apocalipsis capítulo 6 y ponte a leer hasta el capítulo 18. Y créeme, van a ser cosas horribles. ¿Por qué Dios te está diciendo esto? Porque Él no quiere que pases por todo eso. Él te ama. Y no te lo dice con palabras, sino que dice la Biblia que envió a su Hijo por ti, a morir por ti, para que tú tengas salvación por medio de Jesús. Tercera razón por qué nosotros no creemos que vamos a estar como iglesia en la gran tribulación. Porque bíblicamente nadie sabe cuándo va a suceder el rapto. Bíblicamente nadie sabe cuándo va a suceder el rapto. Hay personas que creen que el rapto va a ser a la mitad de este tiempo de 7 años. Hay personas que creen que el rapto va a suceder al final de estos 7 años. Pero la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a suceder. Entonces aquellas personas que dicen a los 3 años y medio viene el rapto, ahí están diciendo que la Biblia dice mentiras. Porque la Biblia dice que nadie sabe. Aquellos que dicen al final de la tribulación va a ser raptada la iglesia, ¿al final de qué? De 7 años, ya está dando un tiempo a esa persona, una fecha. Pero la Biblia dice que nadie sabe. Por eso creemos que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. ¿Sabes? Hay muchas personas espirituales que quieren ver las cosas espirituales, pero bíblicamente la Biblia se mira literalmente. Si dice 7 años, 7 años. Si dice tribulación y que se van a ver muchas cosas, literalmente van a pasar. No tienes que volverte muy espiritual y volver espiritual todo. ¿Sabes por qué hay tantas falsas enseñanzas?
Porque cada quien ve las cosas espiritualmente y le da a una palabra su concepto que él piensa que es espiritual. Pero no, la Biblia se lee y se entiende literalmente, y la Biblia se explica por sí misma. No tienes que agregarle ni quitarle. Y cuando la Biblia habla de la gran tribulación, que es una semana, está representando 7 años. Por esas 3 razones nosotros creemos que como iglesia no vamos a estar en la gran tribulación, sino que antes de que venga ese tiempo, la iglesia va a ser raptada y ahí inicia la última semana, para que se cumpla el tiempo establecido por Dios para su pueblo Israel. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Ok, entonces, cuando esto suceda, cuando la iglesia sea raptada y cuando inicie esta última semana para que se cumplan las 70 semanas, que se le conoce como la gran tribulación, viene lo que Jesús está diciendo en el verso 14. Todo esto para que entiendas a dónde va a llegar Jesús. Acompáñame al verso 14, por favor, vamos a leerlo. Aquí entra ya cuando se cumple esto que está diciendo Jesús. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acompáñame, por favor, que es lo que Jesús está citando en Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel capítulo 9, verso 27 es lo que Jesús está citando de la Biblia. Ahí está en tu pantalla. Lo voy a leer. Dice, por otra semana, hablando de la semana, la última, confirmará el pacto con muchos. Daniel está hablando de un hombre que se va a levantar y va a hacer un pacto con muchos. Esta palabra muchos no se refiere con muchas naciones, se refiere con Israel, en el original. Entonces, esta semana confirmará el pacto con Israel, con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿te das cuenta que está usando la palabra semana? 7 años. Dice, y a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este hombre que se levanta cuando inicia la última semana, va a hacer un pacto con Israel. Y dice aquí que va a cesar los sacrificios. Para que haya un sacrificio, ¿qué tiene que haber? Un templo. En el Antiguo Testamento vemos que se sacrificaban animales, que habían ¿qué? Sacrificios y ofrendas. ¿Pero dónde lo presentaban? En el templo. Entonces, ¿cómo aquí dice que este hombre va a cesar? O sea, va a decir, ya no más sacrificios, ya no más ofrendas, si no hay un templo hoy en día. El evento que viene es que cuando entra la última semana, que son los 7 años de tribulación, a la mitad, bueno, en el inicio se levanta un hombre. Y este hombre bíblicamente se le conoce como el anticristo. Y las señales que nos da la Biblia de este hombre es que él va a decir paz. Y sí, va a haber mucha paz después de las guerras, después de las destrucciones, que es lo que viene. Y lo estamos viendo ahorita. Que estamos así de una tercera guerra mundial. Y por eso yo estoy seguro, y como iglesia, que en cualquier momento nosotros nos vamos. Y inicia esta guerra. Y sabes, viene destrucción. Pero se levanta un hombre. Y dice, vamos a hacer paz. Me voy a adelantar un poquito, pero ahí viene la marca de la bestia, todo eso. De ahí viene que se va a hacer una moneda solamente en todas las naciones. Y este hombre va a hacer paz en todo. Va a ser muy reconocido. Incluso este hombre va a ser aquel que va a dar la paz entre judíos y musulmanes. ¿Sabías cuál es el problema de los judíos y musulmanes? Que los judíos quieren construir un templo. Pero adivina, en ese lugar donde estaba el templo anteriormente, ¿qué hay ahorita? Hay una mezquita. ¿Y hay una imagen, Alex? En Jerusalén, en el lugar donde está esta mezquita, ahí estaba anteriormente el templo, donde los judíos se reunían. Y este siempre ha sido el problema entre judíos y musulmanes. Judíos quieren construir, los musulmanes no quieren. Pero este hombre se levanta, hace la paz,
Y ¿sabes? Es el único que va a poder, otra imagen, que el pueblo judío como el islámico hagan la paz. ¿Y sabes en medio de esa paz que se va a levantar? Un templo para los judíos. Y cuando esté ese templo, ¿qué se va a empezar a hacer? Sacrificios y ofrendas como el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos no creen que Jesús fue el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Incluso en Jerusalén me puse a investigar, hay escuelas para preparar los futuros sacerdotes para cuando se construya el templo. Ahorita no hay templo, pero viene un futuro templo. Hay varias imágenes. ¿Saben? Los están preparando para degollar los animales correctamente, como se hacían en aquellos tiempos, a ver si el animal tiene algún defecto. Incluso ponen mantas en las partes de atrás para representar como que si ya el templo estuviera hecho. Incluso presentan a posibles sacerdotes cuando el templo se haga, como este hombre que está ahí. En las noticias dice, escoge al sacerdote que quieres que sea el que esté en el templo. Obviamente ese sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví. El pueblo judío ya está listo. Tiene todo lo necesario para que se levante el templo, pero no se ha podido llevar a cabo. Y aquí es donde entra este hombre llamado Anticristo. Y algo interesante que nos cita Daniel, estamos en un versículo, pero algo interesante que nos dice Daniel es que la mitad de esta semana, este hombre va a decir, cesen los sacrificios, cesen las ofrendas, y adivina qué va a decir, adórenme a mí. Y Jesús cita en el verso 14 que se va a presentar la abominación. ¿Qué abominación está hablando? Este hombre va a pedir que no se sacrifique un animal como Dios pide, sino que se sacrifique un puerco, un cerdo. Y esto era abominable para un judío. Entonces ahí, los judíos adivina qué van a decir. Este no es el Cristo. Este no es el verdadero. Y cuando esto suceda, Jesús les dice qué tienen que hacer. Vamos a continuar leyendo del verso 15 al verso 23. Y ahí parte. Dice, bueno, otra vez vamos a leer el verso 14 al verso 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, entonces el que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán tribulación, cual nunca ha habido desde los principios de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni lo habrá. Y si el Señor no hubiese acordado estos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Estos escogidos son aquellos que Dios va a sellar, 144,000 judíos. Y Dios los va a sellar para que en el tiempo de la tribulación ellos sean los que van a compartir la verdad. No está hablando de la iglesia. Está hablando de aquellos que van a ser escogidos por Dios para que en ese tiempo de tribulación, judíos, no nosotros gentiles, específicamente se dediquen a compartir la verdad. Verso 21 al 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si así sea posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho, todo antes. Muchas personas interpretan este pasaje como que si fuera la iglesia. Pero el contexto, Jesús le está hablando a sus discípulos judíos. Y todo esto que va a acontecer es para el pueblo judío. Nunca está metiendo a la iglesia. Por eso les dice, cuando esto se presente a la mitad de la semana, que
que es este hombre anticristo pidiendo adoración y creyéndose Dios, ustedes huyan. Porque este hombre, adivina qué va a hacer. Aquel que no le adore, lo va a aniquilar, lo va a matar. Y por eso Jesús les advierte, váyanse, huyan. Y la Biblia en Apocalipsis nos habla de eso. Pero Dios prepara un cierto lugar para que este pueblo huya y ahí se refugie. Dios nunca lo va a desamparar a su pueblo de Israel. Pero eso se tiene que cumplir. Ahí es cuando la Biblia habla del dragón siguiendo a aquella mujer que va y habla de esta persecución que se va a llevar a cabo. Pero Jesús les está diciendo qué tienen que hacer. ¿Sabes qué me imagino? Ahorita los judíos no creen en Jesús. Nunca lo aceptaron. Ellos esperan un Mesías. Pero cuando se den cuenta de que ese hombre que está ahí paradote en el templo y pide adoración no es el Cristo, no es Dios verdadero, adivina qué van a hacer. Marcos capítulo 13, verso 14. Y sabes, seguramente van a estar entendiendo lo que la palabra dice. Nosotros lo entendemos porque hemos creído en Jesús. Y Él es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Y aquí lo podemos ver claro. Jesús les advierte, pero no se acaba ahí. Jesús les dice que va a haber señales cuando Él vaya a venir. Acompáñame, por favor, vamos a continuar, verso 24 al verso 27. Verso 24 al verso 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna dejará de dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué? ¿Verán a quién? Al Hijo del Hombre, que vendrá en sus nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús les habla de las señales que van a ver cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Cuál fue la primera vez que Jesús vino? Hace 2000 años. Él vino como un siervo. Él vino a morir. Pero aquí habla de su segunda venida. El rapto no va a venir Jesús, solamente nos va a tomar. Esa no es la segunda venida. La segunda venida es después del tiempo de la gran tribulación. Y es cuando Jesús viene. Y de esto nos habla Apocalipsis capítulo 19 del verso 11 al 16 de la segunda venida de Jesús. Y nos habla Judas capítulo 1 verso 14. Lo cual aquí llegamos a nuestro tercer evento futuro de los últimos tiempos que enseña la Biblia. El tercer evento futuro de los últimos tiempos que enseña la Biblia es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. La pregunta es si Jesús va a venir otra vez como un siervo o como un rey. ¿Sabes? La segunda venida va a venir como un rey. Las profecías dijeron en el Antiguo Testamento que venía que iba a morir como un cordero. Y eso ya sucedió. Iba a venir como aquel siervo. Y eso ya sucedió. Pero la Biblia también dice que iba a venir como un rey. ¿Qué hicieron los judíos? No me importa el siervo, no me importa aquel que va a morir. Eso no me importa. A mí me importa que este hombre que venga reine. Porque así lo dice la Biblia. Pero nunca tomaron la profecía completa. Y es que este hombre iba a venir, iba a morir, y después iba a venir a reinar. Y de aquí estamos hablando de que Jesús en su segunda venida va a reinar. Va a presentarse como un rey. ¿Pueden pasar, niños, a su salón? Adelante. Ahí va a llegar su maestro. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús cuando venga en su segunda venida? Verso 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Quiénes son esos escogidos? Aquellos que selló, 144,000 judíos, pero también aquellos que creyeron en la gran tribulación.
¿Qué significa esto? Que posiblemente tú puedes estar aquí sentado, pero tú no le has entregado tu vida a Jesús. Y ahorita en este instante viene el arrebatamiento, nosotros nos vamos y tú te quedas sentadito en este lugar. Y tú mismo te vas a contestar la pregunta si en verdad le habías entregado la vida a Jesús. Y sabes, tú no te puedes engañar. Vas a decir, en verdad yo no le he entregado mi vida al Señor, pero creo ahora sí. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, en ese tiempo vas a ser perseguido. Vas a dar tu vida por Jesús en ese tiempo. Pero aquel que aún en la gran tribulación no quiere recibir a Jesús, créeme, eso es lo que va a hacer Jesús cuando venga. Va a traer a sus escogidos como aquellos que creyeron en la gran tribulación, los va a reunir. Y aquí viene el cuarto evento a futuro que enseña la Biblia. El cuarto evento a futuro que enseña la Biblia, ahí está en tu pantalla, es el milenio. La Biblia habla de que Jesús va a establecerte en esta tierra, en Jerusalén, y va a reinar por 1000 años. Y aquí es donde se cumple que manda a llamar a sus escogidos. ¿Quién va a venir con Jesús? La Biblia nos enseña que vamos a venir nosotros, su iglesia, con Él. Y cuando estemos establecidos junto con Él en Jerusalén, Él va a llamar a sus escogidos y va a reinar por 1000 años. ¿Qué va a suceder en este tiempo de los 1000 años? Básicamente la tierra se va a restaurar completamente. La Biblia nos habla que va a ser como en el Edén. Como Dios formó la tierra al principio. Y la tierra se va a restaurar completamente. Y vamos a estar con nuestro Señor Jesús reinando sobre todo. Bíblicamente, aquel cristiano, por eso la Biblia habla de recompensas, y lo voy a decir. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y nos despojamos de nosotros mismos y le servimos con todo nuestro corazón y damos nuestra vida para hablar de Él y servirle a Él aquí, la Biblia habla que vamos a ser recompensados. Y sabes, la Biblia habla que en ese tiempo de los 1000 años reinando aquí en la tierra, nosotros, Dios nos va a poner a juzgar conforme nosotros hayamos ido obedeciendo aquí en la tierra. Y sabes, vamos a reinar junto con nuestro Señor Jesús por 1000 años. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 6. Por favor, si tienes dudas, ve y escudriña la Escritura. Es muy bueno. Por 1000 años. Cuando esto acontezca, vendrá, ya cuando acontezca los 1000 años, vendrá el juicio del trono blanco. Y aquí llegamos a nuestro quinto evento futuro en los últimos tiempos que enseña la Biblia. Nuestro quinto evento futuro que enseña la Biblia. Y es el juicio del trono blanco. La Biblia dice que una vez, voy a adelantar un poquito. La Biblia dice que cuando Jesús venga por segunda vez, va a ser atado Satanás. Y Él va a reinar por 1000 años. Pero al terminar esos 1000 años, Satanás va a ser desatado. Y sabes, Él se va a encargar de ir a todas las naciones, aquellos que siguieron rechazando a Jesús, y ponerse en contra del reino de Jesús. Y de ahí habla la Biblia de la batalla del Armagedón. Pero lo interesante es que todos se reúnen. Y créeme, cuando yo leía esto, dije, yo voy a pelear por mi Señor. A lo mejor tengo una espada y yo voy a batallar. Pero sabes, la Biblia dice que todos se van a juntar. Y que Jesús, con solamente su palabra, van a ser destruidos. Y de ahí viene el juicio del trono blanco. ¿Qué va a suceder en el juicio del trono blanco? La iglesia no va a estar ahí. Este es un juicio específico para aquellos que rechazaron a Jesús. Y la Biblia dice que los libros van a ser abiertos y se va a juzgar por lo que hicieron aquí en la tierra. Y en este juicio va a suceder algo, que Satanás con sus demonios van a ser lanzados al fuego, al lago, al infierno, al lago de fuego. Y la Biblia dice que aquellos que le siguieron.
¿Sabías que hay muchas personas que dicen que malo es Dios porque hizo un infierno para las personas? Dios no hizo el infierno para ti. Dios hizo el infierno para Satanás y sus demonios. Ellos ya están juzgados. Pero tú decides dónde pasar tu eternidad. Sabes, están dos lugares. Si tú decides estar al lado de Satanás y rechazar a Jesús, te espera este lugar por la eternidad. Pero Dios no quiere que vayas ahí. Y lo mostró enviando a su Hijo. Te lo vuelvo a repetir porque es importante que medites qué fue lo que hizo Dios por ti. Y así fue como mostró su amor por ti. Cuando esto acontezca del juicio blanco, va a suceder el sexto acontecimiento. Va a suceder el sexto evento futuro que enseña la Biblia, después del juicio del trono blanco. Sexto evento futuro que enseña la Biblia, y es una eternidad en el infierno o una eternidad en el cielo. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Nos habla de aquellos que van a ir al infierno por la eternidad. ¿Sabías que el humano fue creado para vivir eternamente? Pero por causa del pecado vino a destruir eso. Pero aquellos que están en Cristo vamos a ser resucitados. Y vamos a resucitar para vida eterna, no para muerte eterna. Y está utilizando esta palabra eterna en el cielo como en el infierno. Y eso es lo que va a suceder en el sexto evento. Una eternidad en el infierno o en el cielo. Te pregunto, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Solamente medita en la palabra eternidad. Te pregunto, ¿le puedes dar un tiempo a la palabra eternidad? Imagínate el número más grande en años y ponle a la eternidad. Créeme, no es nada, porque la eternidad no tiene un fin. Mas sin embargo, sabiendo esa verdad, estando aquí sentados, creyendo que posiblemente tienes un día más mañana, que no es nada segura, o seguro, tú te aferras a rechazar a Jesús. Y te aferras en vivir tu vida aquí, rechazándole, siendo que Él te ofrece una eternidad en el cielo. Si tú no has venido a Cristo, créeme, Él está con los brazos abiertos para recibirte y decirte, incluso hasta eso lo veo yo en mi Señor, que te va a decir gracias por escogerme, porque te amo y no quiero que vayas por la eternidad a ese lugar espantoso, donde no fue hecho para ti. Pero tú tomas la decisión. ¿Hay alguien que no tenga a Jesús? ¿Hay alguien que le quiera recibir a Jesús esta mañana? Vamos a continuar para terminar. Vamos a leer del verso 28 al verso 37. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el invierno está cerca. Así también vosotros, cuando veáis cuando sucedan estas cosas, conoced que el tiempo está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 31 al 37. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si el anochecer o en la medianoche o en el canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. Estad despiertos,
estar listos. Esto es lo que significa esta palabra. Estar esperando a nuestro Señor. Te pregunto, ¿cómo ves la vida? Hoy viene el Señor posiblemente. ¡Qué maravilla que venga mi Señor ahorita! Llega el día de mañana, ¡uy! Ya viene el Señor. Dios me quiere usar este día. Voy a hablar de Él. Voy a hablar de su amor. ¿No llega? ¿Qué dices el siguiente día? ¡Uy! Ahora está más cerca, mi Señor. Y sabes, hoy está más cerca. Pero yo lo estoy esperando. Tú lo estás esperando. ¿Cómo? ¿Gozoso? ¿No preocupado por tu situación en este mundo? Sino estás gozoso por la esperanza que has puesto en lo que Dios te ha prometido. Y se va a cumplir. Porque la palabra del Señor se cumple. Los judíos de igual forma. Dios les dice velar en ese tiempo. Esperar al Señor. ¿Estás esperando en el Señor? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Si no le has entregado tu vida a Jesús, hazlo. No ahorita. Si lo quieres hacer, hazlo. Vamos a orar por ti. Es una bendición porque queremos celebrar contigo. Pero si tú lo quieres hacer personalmente, ve. Solamente dile dos cosas. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y cree en Jesucristo. En que Él vino y resucitó y murió por ti. Y sabes, la Biblia dice que cuando tú crees serás salvo. Y gloria a Dios por eso. Amén.